los síntomas, pues ya algunos ya los dijo, pero pues el otro sería que es un trastorno del sistema nervioso central, o sea, neurológico, en el que la actividad cerebral se vuelve anormal. Esto provoca las convulsiones o el periodo de comportamiento inusuales, y a veces es la pérdida de conciencia. Es algo que puedo agregar, profe. ¿En qué tiempo se le llama epilepsia? Se le llama epilepsia. Pues yo digo que no, profe, no. Ahí decía que en el papel, en el formato que nos mandó, decía que superior a 30 minutos, ¿no? Ya se considera como estado epiléptico. ¿Quién tiene otra respuesta más diferente? De varias veces, ¿no? ¿No hicieron su tarea? Cinder, ¿qué tiempo es para que sea epilepsia? Repetidas veces es epilepsia. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Antes de las convulsiones. ¿Dónde? ¿Cómo, Alexis? Vuelvo a lo mismo, Elia. Les mandé un artículo. Me decía Cinder, mande un artículo donde podamos checar, Cinder, en qué eso les ayuda mucho. Las pautas de administración, ahí vienen los medicamentos. Y pues está mal lo que dijiste, ¿no? Lo de 0.2 mililitros por kilo, pues dije. Sí, profe. Desde hace muchos años se decía que eran 30 minutos, después de 30 minutos. Esa es la guía del 2016, una actualización que había salido. Y desde ahí ya sigue estando igual por la Sociedad Española de Neurología, que son los maestros de la epilepsia, los españoles. Entonces, ahí te dicen que el tiempo para un estatus epiléptico es aquí ya, dice, contiene duración superior o igual a 5 minutos. Profe, pero arriba, fíjese y dice que supera los... Ahí, vea, yo le leí ahí arribita. Dice... Dice, a ver qué dice. Arribita, ahí dice... El estado epiléptico... Más alto. Bueno, el punto es que un estatus epiléptico va a ser mayor a 5 minutos. Ya la pregunta que les voy a, para fines de examen es 5 minutos. Ah, sí, no, ahorita vamos a ver. Entonces, es mayor a 5 minutos. Entonces, un estatus epiléptico es una crisis convulsiva que no tiene recuperación de la conciencia. Entre ellas, es seguido, 5 minutos convulsionando. No deja de convulsionar. No vas a recuperar el estado de alerta. Y aquí, una crisis en salva, una definición es cuando hay 2 o más crisis convulsivas generalizadas en una hora. Entonces, si el paciente
tú llegas a ver a un paciente que está convulsionando y te dicen, es que ya tiene más de 5 minutos, ese paciente ya es una epilepsia. Es epilepsia. Y después de esto, hay un estatus epiléptico refractario. ¿Qué quiere decir, Elia? Por ahí que lo mencionaste. Lo que yo le entendí, lo que le leí es que dice que después de que primero le administran un medicamento y que Exacto, ahí después dice, le administran un segundo, estatus epiléptico que sigue a pesar de que ya le se- metiste 2 segundo de línea, decía algo así. antiepilépticos. Ajá, y que no reacciona el cuerpo. Exacto, entonces un estatus epiléptico refractario es que ya pasaron 5 minutos para que sea epilepsia, le pasas 2 medicamentos antiepilépticos a una dosis adecuada, y no responde. Entonces, si no responde, es un estatus epiléptico refractario. Y obviamente hay que seguir con otros medicamentos más fuertes y si no, incluso hay que intubarlo, hay que sedarlo para que el paciente deje de convulsionar. Y la duda es si efectivamente deja de convulsionar, ¿no? Porque una cosa es que tú lo duermes y tú no sabes si se está convulsionando o no. Nada más ya no está con movimientos porque ya lo relajaste, ya lo sedaste, ya lo intubaste. Pero el cerebro no se ha visto si efectivamente se deja de convulsionar. Lo que me interesa de ahí que sepan es, como tú decías, hay crisis convulsivas simples y complejas, o parciales o simples y complejas o generalizadas. Las que más vamos a tener son parciales o generalizadas. Elia. Las que más, parciales. Que por ejemplo son como los tics, lo que dicen, tienes un tic, o el ojo me tiembla, ¿no? O el dedito luego estás así como muy estresado y tu dedo te empieza a temblar. Entonces son parciales porque no son de todo el cuerpo. Sí, son parciales nada más del dedo, del ojo, del labio. Es que el labio no me deja de parpadear. No son parciales, son locales, por así decirse. Y las generalizadas son aquellas crisis que el paciente va a estar convulsionando en el piso tirado, ¿no? Con movimientos tónicos rígidos o tónico-clónicos, que se ponen rígidos, tónicos, y después empiezan a convulsionar con movimientos repetitivos, ¿no? Pues son tónicos clónicos, tónicas o clónicas, o mioclónicas, dependiendo. Luego han sentido que les tiembla su chamorrito o el músculo del bíceps. Eso es igual, esas son mioclonías. Son movimientos mioclónicos locales. Obviamente para que haya una convulsión tiene que ver mucho la genética, pero las causas, pues aquí están, ¿no? Entonces puede ser un traumatismo craneoencefálico durante la primera semana, dice ahí, porque sería, obviamente sería por un hematoma, principalmente los sudorales. Los epidurales, y los sudorales tardan más tiempo, porque el sudoral, haz de cuenta que se rompe un vasito y poco a poquito se va llenando, poco a poco. Entonces puede que a las 2, 3, 4 semanas empiece a convulsionar. Una vez yo tuve un paciente que estaba convulsionando y no le encontramos de etiología de dónde, pues, ¿no? Resulta que hace un año se había caído, pero nadie pensó por ahí. Entonces le mando una tomografía y tenía un hematoma ahí subdural. Puede decir que es la persona que más tiempo que yo conozco, que yo traté, que tuvo un traumatismo craneoencefálico, y hasta después de un año empezaron los problemas con la crisis convulsiva. Entonces los TCs no hemos visto. En el traumatismo craneoencefálico antes se indicaba poner DFH y dexametasona. No sé si les tocó o han escuchado o han leído en el TC. No. Antes se usaba eso. Y
y ahora desde el 2016 igual, ya se quitó eso, y entonces solamente dijeron que se va a ocupar de FH solamente si convulsiona en los primeros 5 días. Si no convulsiona, en los primeros minutos, en los primeros momentos, si convulsiona, se le da, pone el medicamento hasta 7 días, nada más, y se le quita, y ya no se lo le va a seguir dando. Entonces, traumatismo encefálico puede dar convulsiones por hematomas. EBC, obviamente, si se infarta el paciente, pues obviamente va a morirse esas células del cerebro, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues deja de tener funciones dependiendo del área cortical que se haya necrosado, que se haya infartado, y el paciente pues va a empezar a convulsionar. Tumores, igual, pueden ocupar espacio del cerebro donde no tienen que estar y pueden alterar la función, ¿no? Nerviosa, alteran la vía por donde pasa esa información y convulsionan. Infecciones, obviamente las meningitis, ¿no? Principalmente meningitis, la tuberculosis, ¿no? Los cisticercos. Por ejemplo, acá en Puebla, una de las principales causas de convulsiones en los pueblitos es los cisticercos. Tú ya sabes que el paciente que te llega convulsionando tiene un ataque y casi le avientas la moneda de que le apuestas a alguien, es una cisticercosis. Y sí, están las imágenes, ¿no? Los granulomas calcificados en la tomografía. Cisticercosis, ¿por qué? Porque comen mucha carne de puerco por acá. Acá todo el tiempo se pasan comiendo carne de puerco, las carnitas. Entonces, 98% de las crisis convulsivas de aquí son cisticercosis. La malaria, igual, bueno, aquí no es zona endémica, ¿no? Pero la malaria, los tuberculomas cerebrales, abscesos cerebrales, igual dentro de las infecciones meningias, infección por VIH, tóxicas, ¿no? Principalmente por cocaína, anfetaminas, inhalantes, y muy poco por la marihuana y la heroína. Entonces generalmente va a convulsionar el paciente el cocainómano, ¿no? Porque es vía inhalada. La abstinencia etílica, ¿no? Por ejemplo, si lleva un paciente tomando 3, 4, 5 días o más, y de repente, pero así, que le meta sabroso, estar tome, y de repente lo deja, que dice, ya, me lo voy a dejar de tomar. Deja de tomar, y entonces eso se llama abstinencia etílica. Y entonces el cuerpo entra en desesperación y llega hasta convulsionar por la misma ansiedad. Esa es abstinencia etílica. Metabólica, igual puede ser la principal causa, pues cuál es la hipoglucemia, ¿no? Entonces la hipoglucemia o una descompensación de la diabetes, principalmente la cetoacidosis. La cetoacidosis se divide en leve, moderada y severa. La cetoacidosis diabética es una descompensación aguda. Va a haber 3: hipoglucemia, cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglucémico. Más de 250 ya va a haber alteraciones. Ahí es donde entra la cetoacidosis. Un criterio para que sea cetoacidosis: glucosa más de 250, una acidosis metabólica y cetonas en la orina. Y para que sea un estado hiperosmolar es glucosa mayor de 600 para empezar. No hay acidosis metabólica y tampoco hay cetonas, y la osmolaridad está elevada. Pues es un estado hiperosmolar. Entonces aquí le están comentando más de 450 miligramos con cetoacidosis. Entonces, más de 250 ya es un criterio para tener cetoacidosis. Una cetoacidosis severa puede causar que el paciente esté en coma. El estado hiperosmolar también. Entonces puede llevar alteraciones cerebrales, tanto la glucosa baja como la glucosa alta. El sodio, la hiponatremia también. Entonces, la hiponatremia causa deterioro del estado de alerta. Va a estar somnoliento, puede estar en coma también, puede haber un coma metabólico y puede que tenga
también convulsiones. El sodio, lo normal, ¿de cuánto es? Ya lo habíamos visto. ¿No? ¿Alguien? Ponte el pantalón. Sí, yo. Es de 135 a 145. Entonces, se divide de 135 a 130 como leve, de 130 a 120 moderada, y menos de 120 es una hiponatremia severa. Entonces menos de 120 el paciente puede estar somnoliento o estuporoso o comatoso, dependiendo. De aquí les marca como menos de 115 del sodio, puede tener convulsiones. La hipocalcemia también, el calcio normal es de 8 a 10, pero si baja el calcio en la sangre, pues también puede convulsionar. El magnesio igual es de 1 a 1.6, y el magnesio menor de 0.8 puede tener convulsiones igual. La creatinina mayor de 10, la creatinina es la función, es el metabolito que va a valorar la insuficiencia renal, ¿no? Vamos a ver cómo está el riñón. Entonces sí, y lo normal es menos de 1.2, y un valor mayor de 10 aquí menciona. Entonces obviamente ese paciente pues está muy dañado de ese riñón, entonces muy seguramente tiene una insuficiencia. Puede ser crónica o puede ser aguda, depende de la situación. El punto es que una creatinina alta que nos sugiere daño renal nos puede llevar a una convulsión. La fiebre, obviamente, en niños, ¿no? Es común, dice la literatura, que hasta los 2 años puede convulsionar un bebé por fiebre. Si te llegan un niño de 5 o 6 años que te digan, es que nunca falta el familiar histérico, es que va a convulsionar por la fiebre, ¿no? O sea, eso ya no, señora. Un año todavía, ¿no? Año y medio, meses, que sí convulsionan por la fiebre. Pero ya más de 2 años es muy difícil, ¿no? La literatura no maneja ya, máximo son 2 años. Entonces, fiebre y enfermedades autoinmunes, una artritis reumatoide, un lupus, donde dice durante la fase de activación, un síndrome antifosfolipídico y demás. Entonces, todas esas son causas de epilepsia, podemos ver, no nada más es genética, ¿no? Así es. ¿Dudas de ahí? Ponte cabeza. ¿No? Cuando eres chiquito, bien que te abrazaba y no le anda. No le alzas. Tú ya no quieres meter pies aquí. Ahí dice actuación clínica en un estado epiléptico convulsivo. Entonces llegamos, ¿qué vamos a hacer? Siempre, ¿no? A, B, C, D. Asegurar la vía respiratoria. Si ves que llega, si ese paciente ves que no está respirando bien por debido a la convulsión, que no lo deja recuperar el estado de alerta entre convulsión y convulsión, entonces hay que asegurar la vía respiratoria. Comentaba Elia, ¿no? Hay que evitar que tenga cosas en la boca, hay que mantener una cánula de Guedel, si se puede, para que no se muerda la lengua, ¿no? Si no hay, pues le metemos el dedo, ¿no? Ahí para que no se lastime su lengua. Lo que tengamos, ¿no? Ahí una pluma, lo que sea, el punto es evitar que ese paciente se lastime. Entonces, ¿qué es mejor? Si tenemos una cánula de Guedel, ¿no? Debemos de llevar, como paramédicos, le pones la cánula. ¿Por qué? Porque esa lengua se va a ir hacia atrás y entonces va a tapar la epiglotis, la tráquea, va a taparla. Entonces hay que meter la cánula para que esté empujando la lengua y esté dejando el espacio y pueda entrar aire. Entonces la primera es una vía aérea permeable, ¿no? Que es aseguramos la vía respiratoria, checamos los signos, ¿no? Igual cuánto tiene si bebé, pues temperatura, checamos la oximetría, checamos si se puede, dice un electrocardiograma,
pero obviamente nosotros si llegas, checas cuánto satura, checas los signos vitales, la TA, la respiratoria, si no está cianótico, eso vamos a hacer en la exploración física, ¿no? Si ves que está con el oxígeno bajo, hay que ponerle oxígeno. Igual si está desaturando menos de 92, hay que ponerle oxígeno. Ya que cheque la glucosa, si se puede, ¿no? Si pudiéramos tomar la glucosa sería muy bien, porque muchas veces llega un paciente inconsciente, tú no sabes qué tiene, ¿no? Te llega el paramédico con el paciente y inconsciente, no sabes qué cosa es, y muchos médicos han intubado pacientes pensando que son infartos u otras cosas, y ya que están intubados con el ventilador y todo, y le toman la glucosa, pues tenía 10 de glucosa. No será por eso. Entonces, algo que siempre hay que hacer es tomar la glucosa. Si tienes un Dextrostic, tómale la glucosa. Un aparatito para glucosa capilar, tómasela, porque muchas veces la glucosa, la hipoglucemia te puede afectar en muchas cosas, ¿no? Entonces ya vimos cuáles metabólicamente nos van a afectar el estado de alerta. Hay que cateterizar una vía venosa, hay que tener un acceso para una vía permeable. Y si hay hipoglucemia, hay que pasar la glucosa al 50%. Si el paciente está borrachito, igual con una abstinencia etílica, hay que ponerles tiamina. Y ya después de eso hay que administrar el fármaco anticonvulsivo. Si ya descartaste que es hipoglucemia, y si ya descartaste que es una abstinencia etílica, entonces ahora si le metes el fármaco. Y ya, pues obviamente el interrogatorio, ¿no? Si ya había tenido epilepsia, si tuvo algún traumatismo, si hay algún signo neurológico focal, por ejemplo, que no mueva el brazo derecho, o tiene hemiparesia derecha, hemiparesia inferior, hemiparesia superior, ¿no? Abuso de drogas, y ya, después tratas la causa, pero si te das cuenta, primero es administración anticonvulsivo, no te dicen qué cosa tiene, está convulsionando y lo que tienes que hacer es quitarle la convulsión, no vas a ver por qué está convulsionando, si está convulsionando es quitarle la convulsión, y ya después dice ahí, tratamiento de la causa, admites medicamento, después interrogas y ves a qué se debió todo eso, le haces estudios, le haces tomografía, lo que quieras hacerle, y ya una vez que ya descubriste qué cosa tiene, entonces vas a tratar la causa. Entonces, no hay ningún motivo para retrasar el tratamiento con el anticonvulsivo. Y los medicamentos. Entonces, ¿qué medicamentos vamos a ocupar? Entonces, son obviamente las benzodiazepinas de inicio, especialmente el diazepam, el clonazepam, el midazolam y el lorazepam. Ya habíamos dicho las dosis de diazepam ya muchas veces, ¿no? Y aquí dice de 5 a 10 miligramos, 20 miligramos. Velocidad máxima, o sea, todo tiene un tiempo en cual tú le vas a pasar el medicamento. Y aquí este artículo me gustó porque les maneja velocidad máxima de administración de 2 a 5 miligramos por minuto. No hay tanto problema, pero por ejemplo la DFH, que es esta, la DFH, aquí te dicen qué tiempo se va a pasar, de 10 a 30 minutos. Alguna vez les dije, no sé si se acuerdan, que la DFH es un antiarrítmico. ¿Sí se acuerdan? Pero ya nos dimos crisis convulsivas, ¿no? ¿Cómo está que ya les había comentado eso? ¿Are? ¿Mané? ¿Ya habíamos visto crisis convulsivas antes? No recuerdo. Ya me acordé. Ya me acordé, cuando vimos el manejo de urgencias 1, porque vimos los medicamentos, ahí les dije que en el DFH se pasa en 30 minutos.
Y aquí dice, tiempo de control de 10 a 30 minutos. ¿Por qué? Porque causa arritmias, entonces puede llevar a un paro. Después de mejorar la convulsión, le vas a ayudar a que se muera, a que le lleves a un paro cardíaco. Por eso todo se debe saber en qué tiempo se va a pasar el medicamento. Entonces aquí está el diazepam, se va a pasar de 2 a 5 miligramos por minuto. Entonces se pasa despacito. ¿Cuál es la dosis, Aeli, del diazepam? La dosis es de 5 a 10 miligramos por 20 miligramos, como dice ahí. Lo que ya sabías. A ver, Chaim, Ah, ¿cuál es la dosis del diazepam, Chaim? La diazepam era... No recuerdo. Se pasaba muy poco, creo que era 2 miligramos, creo. Alguien que sepa. 5 miligramos. Profe, yo tengo que de 5 a 10 miligramos no debe de pasar mayor de 10. 3 miligramos por kilogramo. Ajá. Sí, Pero en niños, ¿no? exactamente. Entonces, dosis, acuérdate, yo nunca dije en niños ni nada, es una dosis, siempre hay dosis, les dije, hay que saber la dosis del medicamento. Dice que es como norma general o algo así. De punto 1 a punto 3, ¿no? Y cuando se pasa vía rectal se llega a pasar a punto 5 miligramos por kilo. Entonces, si pesa 80 kilos el paciente y le pasas a punto 3, ¿cuánto estaremos pasando? 80 por 0.3. ¿Cómo, perdón? 80 por 0.3. Ajá, es 80 por punto 3. Si pasa 80 kilos, ¿no? Y lo multiplicas por punto 3, serían 24 miligramos. ¿Y qué dice ahí? Que le puedes pasar, estamos hablando de adultos, ya obviamente con pesos altos. Si fuera un niño de 10 kilos, pues dices 10 por punto 3, pues vas a pasar 3 miligramos. ¿No? Ni el ámpula, ¿de cuántos miligramos viene el ámpula? Dos mililitros. ¿Cuánto? 2 mililitros. Pues no sé si es el vial, pero miligramos, dije miligramos. 10. Ah, Tiene de 10 miligramos, ¿no? Entonces, imagínate, para un paciente de 10 kilos, pues, le tocan 3 miligramos, ni siquiera la ámpula entera. Si nos vamos a una dosis exacta, dice 0.1, o si pesa 80 kilos, serían 8 miligramos con 80 kilos. Por eso ahí dice adultos, dosis inicial de 5 a 10, que 10 es lo que trae la ámpula. Entonces, un paciente de 80 kilos, estás pasando 8 miligramos. Y si ves que está a lo mejor convulsionando mucho, entonces dices, bueno, le paso a punto 3 a lo mejor. Dice de punto 3 por 80, te da 24 miligramos. Pero aquí dice, por eso me interesa mandarles este artículo y que lo vean. La dosis de choque dice que es 20 miligramos. Entonces no tiene caso que le metas más de 2 ámpulas. Que ya estábamos hablando de 24 miligramos. Entonces no tiene caso que le metas 2 ámpulas y media. Entonces, máximo, si es dosis máxima, 20 miligramos. O sea, un paciente lo más que le puedes meter de golpe en bolo son 2 ámpulas. ¿Y en qué tiempo te va a hacer efecto? Cuando tú le pases el medicamento, de 1 a 3 minutos vas a esperar a que te haga efecto. Y te va a durar de 10 a 30 minutos. Si tú lo vas a quitar por 30 minutos, tu crisis convulsiva con el diazepam.
clonazepam, que son las gotitas, ¿no? Con las que luego para que duerma uno. Vemos ahí la dosis a la que va, la velocidad máxima, el tiempo que actúa es de 3 a 10 minutos, pero va a tener una duración de hasta 12 horas. Por eso te duermes en la noche, ¿no? Unas gotitas y ya, con eso te duermes 12 horas. El midazolam es de 1 a 5 miligramos la dosis. ¿De cuánto viene el ámpula de mida? De 15. Entonces estamos hablando que le estés pasando un tercio del ámpula. Igual 2 miligramos por minuto. Un tiempo de control vemos de 1 a 1.5 minutos. O sea, es rápido el mida. Pues el que ocupamos para sedar, ¿no? Cuando vamos a intubar al paciente, un midazolam. En un minuto ya está sedado. Igual, tiene un efecto pues corto, 10 a 30 minutos nada más. Y el lorazepam, igual, los 4 miligramos, tiene un tiempo de 12 a 24 horas. Entonces, el de elección, pues obviamente sería el lorazepam. Pero pues no todos lo tienen. Es lo malo. Pero dicen las guías que el ideal, pues es el lorazepam. ¿Cuáles son las vías en que podemos pasar el midazolam? Oral, nasal y ay, por aquí, intramuscular, ¿no? Oral, nasal, intramuscular, intravenoso y rectal, 5 vías. Si te das cuenta ahí mismo en la pantalla dice pautas de administración no intravenosa. O sea, también lo podemos pasar vía rectal. Ahí dice. Y cómo nos maneja de 10 a 30 miligramos. O sea, ahí sí se permite tener hasta 3 ámpulas en un adulto. Por eso cuando les decía de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo el diazepam por vía intravenoso. Y si es por vía rectal aumenta a 0.5 miligramos por kilo. Y aquí puedes ver otra vez que dicen de 5 a 10, máximo 20 intravenoso y rectal de 10 a 30, porque tiene que se absorbe en la mucosa del recto. Y si es oral, nasal e intramuscular, prácticamente es igual, 5 a 10 miligramos. Entonces ya le pasaste la benzodiazepina. Pues lo de elección son las benzodiazepinas. Ya le pasaste la benzodiazepina y no se le quitó. Entonces ya lleva un fármaco antiepiléptico. Entonces está el DFH, ¿no? Es la fenitoína, el valproato de magnesio, el ácido valproico, el fenobarbital, el levetiracetam y la lacosamida. Entonces esto, si tú le pasaste una benzodiazepina y no mejoró, lo más común que tenemos es usar DFH, que dijimos que la dosis es de 15 a 20 miligramos por kilo, es la dosis de impregnación. ¿Y la dosis de mantenimiento cuál es? 4 a 6 miligramos por kilo al día. Ahí va, ¿no? De 7 a 10, ¿no? Entonces la mitad, 15, 7, 20, 10. Al principio son de 15 a 20 y mantenimiento son de 7 a 10. ¿En qué tiempo te van a controlar? Esperas la respuesta de 10 a 30 minutos. Y aquí dice dosis de mantenimiento de 4 a 6, bueno, otros son de 7 a 10. Bueno, aquí dice 4 a 6, entonces la mitad, de 7 a 10. Lo que más vamos a ocupar es el DFH. Lo que les voy a preguntar es DFH. Y después de eso tenemos ácido valproico, que tenemos en el hospital, y el fenobarbital. El levetiracetam y la licosamida, pues no tenemos aquí.
Entonces dices, bueno, ya le pasé 2 medicamentos, no mejoró. Entonces sigue convulsionando. Entonces ya es un estado epiléptico refractario. Entonces aquí manejan las dosis de los medicamentos que podemos ocupar en ese paciente. Entonces prácticamente pues dormir, ¿no? ¿Con qué le vamos a dormir? ¿Con qué le vamos a sedar? Dicen los libros viejitos, llevas a un coma, un coma, un coma epiléptico, farmacológico. Midazolam, que es la benzodiazepina que ya habíamos hablado, lo vamos a ocupar de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo en bolo. El propofol, el tiopental y el pentobarbital, que el pentobarbital también lo manejan acá dentro de los antipilépticos. Pero esto es lo que vamos a ocupar para un medicamento, un estado epiléptico refractario: midazolam, propofol, tiopental, pentobarbital. Y pues nada más. ¿Dudas, preguntas de eso? No me voy a meter a más cosas, ¿no? Eso es lo que me interesa que sepan de la epilepsia.